A lo largo de mi vida, he acumulado recuerdos, pero hay uno que me persigue con más fuerza que los demás. Laura, esa soy yo. Y este es el eco de una carta que nunca debí haber encontrado. La lluvia caía con fuerza aquella tarde de octubre, y decidí volver a la casa de mi abuela, un lugar que una vez fue refugio, ahora vacío y cargado de un silencio abrumador. La nostalgia me abrazaba, y aunque la tristeza me invadía, había algo reconfortante en estar entre esas paredes que habían albergado mis risas de niña. Pero lo que no sabía es que ese regreso me llevaría a descubrir un secreto que cambiaría mi vida para siempre. El desván, ese lugar olvidado por el tiempo, me llamaba. Allí, entre baúles cubiertos de polvo y cajas que parecían susurrar historias, encontré un pequeño cajón de madera. Su aspecto viejo me intrigó. El cierre, aunque desgastado, parecía intacto. Al abrirlo, el aire se llenó de un aroma a papel envejecido y secretos. Las cartas estaban envueltas en un lazo de cinta, amarillentas como si el tiempo hubiera decidido sellar su contenido. Entre ellas, una llamó mi atención, un sobre más oscuro, con un sello de cera que parecía un vestigio de otra época. No llevaba remitente, solo el nombre de mi abuela en su interior y una fecha que me hizo estremecer, 1942. Nunca había escuchado de esta carta. Mi abuela siempre había evitado hablar de aquellos años. La Segunda Guerra Mundial había dejado cicatrices profundas en las almas de quienes vivieron su horror. Y en mi familia, esos recuerdos eran un tabú. Pero aquí estaba, una carta que había estado oculta, esperando ser descubierta. La abrí con manos temblorosas y las palabras de un tal Andrés comenzaron a cobrar vida en mi mente. Andrés. Nunca había oído su nombre. La carta comenzaba de manera formal, pero pronto se transformaba en un grito desesperado. Hablaba de decisiones que debía tomar, de una sombra que lo perseguía y de su deseo de reunirse con su amado ángel. Pero lo más inquietante fue la advertencia final. Si estás leyendo esto, significa que no logré escapar. No abras la puerta si oyes los golpes. Por favor, no abras. El aire se volvió denso y una opresión en mi pecho me hizo sentir que el tiempo se detuvo. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué mi abuela había guardado esta carta? La sensación de que algo oscuro se cernía sobre mí me envolvió. El desván, que antes había sido un refugio, ahora se convertía en un lugar de inquietud. La carta parecía haber despertado algo en la casa, algo que había estado dormido durante décadas. Intenté convencerme de que solo era una carta olvidada, un eco de un pasado que no me concernía, pero las palabras de Andrés resonaban en mi mente y la advertencia se repetía como un mantra. No abras la puerta si oyes los golpes. Guardé la carta de nuevo, pero la curiosidad me devoraba. Bajé al salón, encendí una lámpara y me senté en el sillón donde mi abuela solía leer. La casa estaba en un silencio absoluto, interrumpido solo por el tamborileo de la lluvia. Pero esa noche, el silencio se tornó en una inquietante compañía. Eran las 3 de la madrugada cuando los golpes comenzaron, suaves al principio, casi un susurro, pero pronto se volvieron insistentes. Mi corazón se aceleró, recordé la carta y la advertencia. No abras la puerta. El miedo me paralizó. Me levanté de la cama, el aire frío me recorrió la espalda. Los golpes eran rítmicos y parecía que resonaban en cada rincón de la casa. Me acerqué a la puerta, pero algo me detuvo. La oscuridad a mi alrededor se sentía opresiva, como si algo estuviera al acecho. Los golpes cesaron de repente, y un silencio aterrador se apoderó de la casa. Regresé a la cama, pero el sueño se había esfumado. Pasé horas con los ojos abiertos, escuchando cada crujido de la casa,
convencida de que algo estaba mal. La carta, ese vestigio del pasado, se había convertido en una sombra que me seguía. ¿Quién era Andrés? ¿Qué había querido decir con su advertencia? La noche se convirtió en un laberinto de dudas y temores. A la mañana siguiente, busqué en los registros familiares, pero no encontré nada sobre Andrés. Era como si nunca hubiera existido. La carta era la única prueba de que había más en la historia de mi abuela de lo que jamás imaginé. La tarde siguiente, volví al desván, decidida a desentrañar el misterio. Tomé la carta en mis manos, y fue entonces cuando noté un pequeño símbolo grabado en la esquina inferior. Era un círculo con una figura en su interior, algo que parecía un reloj de arena o un ojo. ¿Qué significaba? Los días se convirtieron en semanas, y la vida comenzó a torcerse. Los golpes en la puerta se volvieron más frecuentes, cada vez más inquietantes. A veces llegaban en la madrugada, otras en la tarde. La sensación de ser observada se intensificaba, incluso cuando estaba lejos de la casa. La carta se había convertido en una maldición, un recordatorio constante de que había algo más en mi familia, algo que debía ser desenterrado. La lluvia seguía cayendo, y yo seguía buscando respuestas. Pero cada vez que creía estar cerca de la verdad, algo se interponía. La casa de mi abuela, que había sido un refugio, ahora era un laberinto de secretos. Y yo, atrapada en su interior, me preguntaba si alguna vez podría escapar de la sombra de Andrés. La historia de mi familia se había convertido en una pesadilla, y la única salida parecía ser enfrentar el pasado, aunque eso significara abrir la puerta a lo desconocido.